Las áreas marinas que llevan recursos naturales han generado un escenario complicado cuando los estados necesitan más fuentes de energía. Una de estas áreas en disputa por los recursos ha sido el Mediterráneo Oriental. Su condición geográfica, reforzada por el Canal de Suez, se lo convierte la región en un factor clave para los estados costales. Pero, más que todo, el descubrimiento de ingentes reservas de hidrocarburos en la zona se ha hecho el Mediterráneo Oriental en una importante región geoeconómica, geopolítica y geoestratégica. Es cierto que estos descubrimientos han presentado oportunidades de cooperación entre los países ribereños, pero al mismo tiempo han introducido un motivo adicional para un conflicto. También ha reconfigurado las alianzas y las estrategias en política exterior de todos los estados de la zona sin resolver en el marco del derecho internacional. Y la situación, en sí misma difícil, se complica aún más por la intervención de actores externos y gigantes energéticos. We're urging everyone to stand down, to reduce tensions and begin to have diplomatic discussions about the conflicts that exist there in the Eastern Mediterranean. EU needs to see the end of unilateral actions in the Eastern Mediterranean, which are being perceived as provocation by some of our EU member states. Pues ¿cuál es la origen de cuestiones que surgen en el Mediterráneo Oriental? La cuestión radica en la delimitación de las zonas marítimas, es decir, en la distribución de las áreas marítimas que llevan recursos naturales recientemente descubiertos. Para comprender estos conflictos, consideremos primero cómo funcionan las fronteras marítimas en general. Para evitar disputas, se utiliza varios principios y métodos regulados en la Convención de Ginebra y la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar sobre la plataforma continental y la zona económica exclusiva. Según estos principios, el mar territorial es la franja de mar adyacente al territorio, con una extensión de 12 millas náuticas contados desde la línea de base de la costa de un estado. En este espacio el estado ejerce soberanía total sobre este mar. Y la plataforma continental es la porción del lecho y subsuelo del mar de un estado. Como tal, la plataforma no es un espacio marítimo sino un espacio submarino. Se extiende hasta una distancia de 200 millas náuticas, pero puede excepcionalmente ir más allá de esa distancia. Y la zona económica exclusiva, en cambio, incluye las aguas suprayacentes. Se extiende desde la línea de base hasta las 200 millas náuticas de la costa del estado. En dichas franjas los estados tienen derechos de exploración y explotación económicas de todos los recursos naturales vivos y no vivos que allí se encuentren. Pero, a diferencia de la plataforma continental, un estado debe hacer una reclamación sobre ella para ejercer los derechos de soberanía. Pues ¿qué pasaría si las zonas económicas de dos estados se superpondrían? La distribución de estos espacios es un asunto difícil en el que confluyen múltiples intereses encontrados. Y hacerlo en aguas del Mediterráneo Oriental, por dos razones fundamentales, resulta especialmente mucho más problemático. En primer lugar, si los dos estados proyectasen plataformas continentales de hasta 200 millas marinas de extensión, inevitablemente se superpondrían. Y en segundo lugar, algunos países ribereños como Siria, Israel y Turquía no son signatarios de la Convención. Para mejor entender este complejo pneroume que se está dando en la zona, hay que dar un paso atrás en el tiempo hasta finales de los años 90, en el que empezó primeros estudios. Fue el primer descubrimiento de hidrocarburo en el campo de Tamar, en 2009, y la segunda fue en 2010 en el campo Leviathan en aguas de Israel. Y después en 2011, fue encontrado un campo de gas natural en el sur de la isla de Chipre. En 2015, Egipto descubrió reservas en el campo Thor, que fue el mayor descubrimiento de la región. Según un estudio del Servicio Geológico, la zona cuenta con una reserva de 3 billones de metros cúbicos de gas y 1.700 millones de barriles de petróleo. Energy sector change completely. So you can imagine just a few months ago they were importing gas. Now the possibility not just to satisfy also to export gas. We found a gross 35 TCF of gas, and we're just getting started. So as everybody's about how to divide up the pie, just keep in mind that the size of the... La cuestión de Chipre es un factor clave en el problema del Mediterráneo Oriental. La isla de Chipre está dividida desde 1974 en dos partes, una administrada por la República de Chipre en el sur de la isla, miembro de la Unión Europea, y otra parte en el norte controlada por la República Turca del Norte de Chipre, solo reconocida por Turquía, pues, la tensión en la zona comenzó a elevarse cuando la República de Chipre empezó a firmar las denominadas zonas económicas exclusivas con Egipto, Grecia e Israel. Con ese acuerdo, la administración grecochipriota dividió unilateralmente la región en 13 partes. Estas porciones se han abierto a empresas multinacionales, y algunas de esas entran en conflicto con la plataforma continental designada por Turquía, mientras que otras partes entran en conflicto con áreas sobre las cuales la República Turca del Norte de Chipre reclama derechos. Turquía ha reaccionado que Chipre del Sur no es un estado que represente solo a toda la isla, por lo que no tiene derecho a crear una zona económica ni a ofrecer estas áreas para contratos. Kıbrıs Rum kesimi
sondaj adı altında sabotaj yapıyor. Buna rağmen görevi barışı korumak olan kurumlardan ses çıkmıyor. Το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς, η Τουρκία κλιμακώνει τις απειλές της σε βάρος της Κύπρου, αντιδρώντας στο αυτονόητο κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αξιοποιήσει το φυσικό της πλούτο. La Turquie doit cesser ses activités illégales dans la zone économique exclusive de Chypre. L'Union européenne ne fera preuve d'aucune faiblesse sur ce sujet. Burayla ilgili Fransa'nın söyleyecek hiçbir şey yoktur. Ha burada Türkiye konuşur, garantördür. Yunanistan konuşur, garantördür. İngiltere konuşur, garantördür. Ama Fransa sen konuşamazsın. Ante la exclusión a norte del Chipre del Mediterráneo Oriental, el gobierno turco ha explicado que los turcochipriotas tienen los mismos derechos que los grecochipriotas, por lo que las turcochipriotas deberían beneficiarse de los recursos de hidrocarburos equitativamente. Ankara ha enfatizado que no se reconoce las áreas declaradas unilateralmente por Chipre del Sur en el Mediterráneo Oriental. İstediğimiz tek bir şey var. Rum tarafı Yunanistan, Avrupa Birliği herkesin kabul ettiği Kıbrıs Türklerinin haklarının da garanti altına alınması. Çok mu fazla bir şey ister? Bu kadar basit. Paylaşmayı öğreneceğiz. Bu bir mücadeledir. Bir sonunda biz pes edemek büyük bir hak ve menfaat söz konusudur. Tarihten gelen haklar söz konusudur. Dolayısıyla 1 milyon nüfusu bile olmayan Kıbrıs Rumların bu yaptıkları haksızlığa herhalde 80 milyonlu Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyirci kalmayacaktır. Haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Mientras aumentando las tensiones en el Mediterráneo Oriental, la Unión Europea exigió sanciones contra Turquía, argumentando que ha cometido violaciones de las aguas griegas y grecochipriotas. También pidió a Turquía que detuviera la exploración y la perforación de inmediato. Now it's also time to act, probably also to consider sanctions against Turkey. We have to act, and we have to act now. L'Europe a en effet démontré sa capacité à faire preuve de fermeté à l'égard de la Turquie en adoptant des sanctions afin qu'elle mette fin à cette action unilatérale en Méditerranée orientale. Yaptırım kararı, değerli arkadaşlar, Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Όποιος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στην περιοχή να γνωρίζει ότι θα έχει συνέπειες. Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Bizim orada haklarımız var. Bu haklarımızı koruma adına hem arama tarama yapacak olan gemilerimiz hem sondaj gemilerimiz bu faaliyetlerini sürdürecek. Bunun yanında da silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbiri aldı, alıyor ve alacaktır. En respuesta a los movimientos de Turquía, los países de la región han establecido el Foro del Gas del Mediterráneo Oriental en 2019 con el fin de coordinar el descubrimiento de nuevos recursos energéticos excluyendo a Turquía y norte de Chipre. Turquía ha dado un paso muy estratégico en respuesta a esas iniciativas y firmó un acuerdo con el gobierno de Libia, por el cual han delimitado sus fronteras marítimas. La línea costera de los dos países del Mediterráneo se convirtió en vecinos y esta frontera se determinó como la zona económica exclusiva de los dos países. También con ese acuerdo, Turquía ha detenido el proyecto del gasoducto, que transportará las reservas de gas de Egipto, Israel y Chipre hasta Unión Europea. Overall, the behavior of Turkey has been on the very aggressive side. They signed a deal with Libya, which is completely unacceptable to Greece regarding the delimitation of maritime zones. It's an illegal deal. That's what the European Union said. That's what the US said. Deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırası ortak menfaatlerimizi güvence altına alıyor. Libya ve Libyalıların hakkını ve Türkiye ve Türk halkının haklarını güvence altına alan bu bir anlaşmadır. Y Grecia, muy perturbada por el acuerdo de Libia-Turquía, firma un acuerdo de delimitación marítima con Egipto y esa fue la gota que colmó el vaso. Turquía afirmó que estas actividades violan su soberanía sobre su plataforma continental. La Unión Europea guardó silencio sobre los acuerdos de delimitación que Grecia y Egipto firmó, pero cuando la parte turca firmó un acuerdo y participó en actividades de exploración y perforación en el Mediterráneo Oriental, prefirió declararlo ilegal. Turquie, je pense que le jeu du chat et de la souris doit cesser. Turkey, unfortunately, once again violating the rules of the European Union. Il appartient à la Turquie aujourd'hui de clarifier ses intentions. Avrupa Birliği biraz önce söylediğim gibi sırf dayanışma uğruna yanlış adımlar atmaya devam ederse bu konuya bir çözüm getiremeyiz. Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir.
sağduyu ve aklı selimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyan kazan temelli bir formül bulunabilir. Biz asla gereksiz macera peşinde değiliz, gerilimde aramıyoruz. En consecuencia, ninguna parte reconoce los autoproclamados derechos de otra parte. Hasta ahora no se ha alcanzado una solución definitiva y las tensiones persisten en la región. Nadie sabe cuándo el conflicto se solucionará. Para buscar una solución al problema, se requiere un enfoque diplomático y multilateral. Los países involucrados deben trabajar juntos para establecer límites marítimos claros y respetar los derechos de todos los países de la región.